saludables. Ahora, esta, digamos que alternativa que se empezó a dar fue el empezar a vender menos comida chatarra en las escuelas. ¿Forma parte de las estrategias o de los esfuerzos que se estuvieron generando a partir de esta iniciativa? Sí, sobre todo en el entorno escolar, ¿no? La legislación de qué alimentos se pueden vender en las cooperativas afuera de las escuelas, porque sabemos que el niño no tiene como la capacidad de decisión, y si no tiene el conocimiento o la educación en casa, pues el niño va a elegir alimentos que le gusten o que los demás compañeritos consuman, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer es educar a las familias y a los niños para que elijan saludable. Ahora, ¿qué se está haciendo para poder educar a las familias? Mira, ahorita estamos implementando en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara la nueva clínica contra la obesidad infantil, ¿no? Y uno de los objetivos de esta clínica es trabajar de manera multidisciplinaria en educación, en psicología, en especialidad de endocrinología por las posibles complicaciones que podrían tener los niños, y totalmente en modificación de estilo de vida. Y estilo de vida estamos hablando en actividad física, alimentos, actividades recreativas, estado emocional saludable. Claro, porque como tú bien decías, cuando los pequeñitos se ven inmersos en un ambiente en el que tienen que empezar a restringir, pues se enojan, ¿no? Sobre todo cuando ven que todos aquellos a su alrededor siguen tomando tiquitos y juguitos y chucherías que son de colores y atractivas, ¿no? Y entonces, ¿por qué ellos sí y yo no? Entonces el estado emocional, creo que acabas de tocar un punto muy, muy importante. Me da mucho gusto. Yo no sabía que existía esta clínica. Ahora, dentro de esta nueva clínica, ¿se hacen, digamos que sesiones en conjunto con los padres? Uno de los principales objetivos que tenemos por todo esto que estamos platicando y todo el contexto que hemos revisado, que hay programas de obesidad infantil que funcionan porque a los niños les gusta hacer ejercicio y comer saludable. El problema es que no se le ha dado seguimiento a estos programas, o son elaborados en pequeños hospitales o en pequeñas comunidades, ¿no? La mayoría de los programas que funcionan siempre van a tener un abordaje de manera grupal, de manera individual y de manera familiar, donde se puedan tomar en cuenta todos los factores que están causando este problema de ansiedad, de tristeza y de alimentación insana que está llevando al niño a este problema de exceso de peso. Entonces, el principal objetivo es abordar el problema desde la raíz en forma grupal, familiar e individual. Me parece extraordinario que se esté buscando que este sea el enfoque. Ahora, Joana, en tu opinión, ¿las estrategias que se han estado tratando de implementar han tenido una incidencia real para la solución del problema? Bueno, la situación actual hace necesaria que se fortalezcan todas estas intervenciones, ¿no? Porque tenemos una población que está con una cultura de exceso. Entonces es muy difícil revertir el problema en 1 año, 2 años. Yo creo que si llevamos los últimos 10 años y llegamos hasta aquí, en 1 año no podemos revertir el problema. Entonces las estrategias funcionan, las estrategias están ahí, las políticas en salud se están mejorando continuamente, pero creo que debemos de insistir y debemos de esforzarnos mucho más. Claro, que de hecho leí algo acerca de los resultados de la encuesta nacional de nutrición 2012, que hace una comparación con los resultados que hubo en 2006 y muestra que específicamente en el grupo de edad de 0 a 5 años, el aumento de la velocidad con la que estuvo presente el sobrepeso y la obesidad en este grupo se detuvo. No quiere decir que no haya, ¿verdad? Quiere decir que simplemente el aumento en la velocidad se detuvo, o sea, el crecimiento fue menos rápido, y eso quiere decir, o podemos quizás intuir, que las estrategias que se han tratado de implementar pues están quizás funcionando, ¿no? El problema que menciona la encuesta nacional de nutrición es que donde se incrementó la velocidad de crecimiento del problema pues fue en el grupo de los adolescentes. Ahora, sabiendo estos datos, ¿se está haciendo algo también con los adolescentes o simplemente se está enfocando en el problema de los más pequeños de la familia? La edad más vulnerable siempre va a ser la etapa escolar.
Y estamos hablando porque un niño en edad escolar que empieza con el problema con sobrepeso tiene 80% más de probabilidades de ser un adolescente con obesidad y un adulto con obesidad. Y eso también lo vemos en la encuesta, ¿no? Ahorita 7 de cada 10 adultos en México tiene problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces, también si estamos hablando de programas preventivos, tiene que ser en etapas tempranas, en edades tempranas, que sería la etapa escolar, sin olvidarnos de los adolescentes que ya tienen un comportamiento un poquito como el del adulto y están en esta etapa de rebeldía, de adaptación, que es un poquito más difícil, pero no nos estamos olvidando tampoco de los adolescentes. Claro, pero como tú bien mencionas, el esfuerzo tiene que ir hacia la prevención, porque, híjole, ya llegando con el problema a la adolescencia realmente es muy, muy, muy difícil revertirlo. No quiere decir que no tenga solución, pero de verdad que me da mucho gusto que existan o que estén empezando a haber pues nuevas alternativas para los pacientes. Ahora, Joana, si algún radioescucha quisiera acercarse a esta nueva clínica para obesidad infantil, ¿cómo podría ponerse en contacto con ello? Nos encontramos en el antiguo Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde, a través del servicio de nutrición clínica o de atención en consulta externa pediatría, que serán derivados todos los pacientitos que tengan sobrepeso y obesidad al servicio de nutrición y endocrinología pediátrica. Bien, ¿habrá algún teléfono que pudieras dejarnos para si alguien quisiera tener algún tipo de información, acercamiento? ¿O alguna página de internet, no sé, algún correo electrónico? Te puedo dejar el teléfono del servicio, es 3614-7501 y la extensión es 49260. 260, 3614-7501 y la extensión sería 49260. Bien, ¿qué tipo de pacientes pueden pensar en buscar este servicio o este acercamiento? Cualquier niño está en factores de riesgo, entonces si ya le empezamos a ver un poquito que está utilizando tallas un poquito más grande para su edad, que ya tiene un poquito de pancita, sabemos que no come saludablemente, que come mucho en la calle, una de las cosas más importantes que no desayunan en casa y tienen un refrigerio en la escuela que ellos mismos eligen y consumen en las cooperativas, ya es personal que necesita orientación alimentaria y necesita conocer cómo debería de ser una alimentación saludable y una buena calidad de vida. Bien, así es que cualquier niño realmente, no cualquier niño va a poder ser candidato a un acercamiento como este, a educación, que no solo va dirigida a él, sino a toda su familia. Joana, se nos terminó el tiempo, pero de verdad te agradezco muchísimo que hayas tenido la oportunidad en este día tan ocupado para ti de compartirte con nosotros. Y creo que por aquí me pusieron que es maestra en nutrición clínica, pero creo que ya eres doctora en ciencias, así que por eso pues te felicito. Me da mucho gusto saludarte y espero que tengas un excelente día. Muchísimas gracias, Joana. Muchísimas gracias, bonito día. Bien, pues ahí lo tienen, los programas que se están creando y generando para poder prevenir la obesidad infantil. Quédate con nosotros, regresando del corte vamos a seguir platicando acerca de un tema muy interesante que va a estar presente en el Congreso Internacional de Avances en Medicina de los Hospitales Civiles de Guadalajara. Regresamos. 7:34 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy con enlaces muy interesantes con especialistas que van a estar presentes en el Congreso Internacional de Avances en Medicina de los Hospitales Civiles de Guadalajara, que tendrá lugar en Expo Guadalajara y que estará siendo del 26, todo el 26, 27 y 28 con diferentes temas a tratar. El día de hoy tenemos el gusto de que vamos a tener en la línea un tema muy interesante, digamos que conducido por el doctor Enrique Cuitláhuac Morales. Va a estar hablándonos acerca de la metainflamación, de esta conexión entre la obesidad visceral, que es la obesidad que se encuentra, digamos que entre los tejidos más importantes, que sería en la parte media del cuerpo, es alrededor del corazón, alrededor de los tejidos más importantes del cuerpo, que sería una obesidad que se puede llamar androgénica, y que va a acumular tejido graso y con la relación que tiene con la resistencia a la insulina y el riesgo cardiometabólico. Doctor Enrique, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por poderse compartir con todos los radioescuchas. Yo sé que es un día muy ocupado, pero realmente cuando la productora y yo leímos este tema, realmente nos interesó muchísimo que pudiera pues darse el tiempo de hablar con nosotros. Y quisiera que nos platicara qué es esto de la metainflamación. Ok, bueno, la metainflamación es un término acuñado por un investigador americano, el doctor J. Misligil, que trabaja en Boston. Aproximadamente en 1998 hizo su primera publicación y se relaciona, o el concepto tiene que ver, con un estado inflamatorio crónico asociado a obesidad. Es la forma en la cual los tejidos grasos, los tejidos que acumulan grasa en nuestro organismo, realmente son tejidos que sufren una transformación y se comportan como un tejido inflamatorio que ocasiona una serie de trastornos tanto en el metabolismo como en la regulación de la presión arterial, lo que se llaman los factores de riesgo cardiovascular. Aumenta la glucosa, aumenta el colesterol, aumentan los triglicéridos, asimismo aumenta la presión arterial, y ello a lo largo del tiempo nos lleva a enfermedades como diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares. Entonces, por decirlo de una manera coloquial, es el tejido, se refiere al tejido adiposo, al tejido graso, que es un tejido que se transforma en un tejido inflamado. En épocas anteriores, bueno, ya hace algunos años se creía que la única función que la grasa o los adipocitos tenían pocas funciones dentro del cuerpo. Ya hace algunos años también se ha estado empezando a dilucidar o a hacer hipótesis acerca de que la grasa tiene funciones neuroendocrinas. Entonces a mí me gustaría, doctor, que nos pudiera explicar un poquito cómo es que el tejido adiposo va a empezar a crear esta situación metabólica que se llama resistencia a la insulina. Sí, bueno, efectivamente, como tú lo mencionas, la función del tejido graso es acumular grasa en forma de triglicéridos que al mismo tiempo sirvan como energía para épocas en las cuales el cuerpo lo requiere. Esto en épocas paleolíticas, hace 100.000 años, fue una ventaja, fue una razón de supervivencia del ser humano que tenía la necesidad de caminar entre 20 y 30 kilómetros diarios para conseguir una dieta escasa que no superaba las 1.000 kilocalorías. De tal forma que aquellos seres humanos que tenían la capacidad de acumular grasa en su organismo para las épocas de hambruna, que eran la mayoría de las épocas en las que se vivía en la era paleolítica, pues ese tejido graso funcionaba como una reserva de energía. Sin embargo, esta situación ha cambiado drásticamente en nuestra era, en los últimos 50 años, en la cual nosotros tenemos una sobreoferta de alimentos, de sustratos energéticos, de alta densidad energética, y tenemos la no necesidad de hacer actividad física para conseguir ese alimento. Por lo tanto, tenemos una acumulación continua de tejido graso. Esa acumulación continua de tejido graso se transforma en enfermedad a través de este mecanismo que mencionábamos, que es la metainflamación. Y un tejido graso inflamado hace que los tejidos de todo nuestro organismo sean poco respondedores al efecto de la insulina, lo que se llama la hiperinsulinemia o resistencia a la insulina, que a su vez se manifiesta por los efectos opuestos a los que normalmente haría la insulina. La insulina normalmente regula la glucosa, regula las grasas, regula el metabolismo de las proteínas también y regula el control de la presión arterial, que es un concepto poco conocido. Quiere decir entonces, doctor, que de manera normal los tejidos tienen que ser capaces de tener una respuesta ante los estímulos y que por el hecho de tener grasa acumulada empiezan a tener una especie como de ¿cómo llamarle? Una capita de inflamación que hace que no sean capaces a la respuesta. Sí, totalmente de acuerdo con tu concepto, me parece un excelente concepto. El tejido graso, cuando se expone a demasiados sustratos energéticos que es incapaz de manejar, por decirlo de alguna manera, se enoja. Y un tejido graso enojado se vuelve un tejido graso inflamado. Y ese estado de inflamación que ocasiona el propio tejido graso
hace que todo nuestro cuerpo no reaccione a la insulina. Y por lo tanto, en lugar de entrar azúcar a las células, se queda circulando y eso provoca hiperglucemia, que en un momento dado se conforma o se manifiesta como diabetes. Pero también provoca que los triglicéridos no se acumulen en el interior de las células y anden circulando en forma de otras grasas que se llaman ácidos grasos. Y también provoca que la regulación de la presión arterial se altere y provoca presión arterial alta. Estos tres, presión arterial alta, colesterol alto y glucosa alta, pues son lo que se denominan los factores de riesgo. Y todo deriva de esto, un exceso de energía que comemos, un escaso actividad física que realizamos, eso nos lleva a obesidad. El cuerpo tiene un límite para acumular tejido graso. Cuando ese límite se rebasa, el cuerpo o el tejido graso se vuelve un tejido inflamatorio, eso ocasiona resistencia a la insulina, los factores de riesgo, y 5, 10, 15, 20 años después, una embolia, un infarto, una gangrena, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. O sea que cuando ya llegamos a un estado de los que acaba de mencionar, quiere decir que ha habido un estadio inflamatorio crónico por más de 10 años presente en nuestro cuerpo. Sí, realmente desde la adolescencia. Sabemos que las adolescentes mujeres en nuestro país son más frecuentes que los adolescentes con obesidad hombres. Igual, y esta línea se lleva hasta la etapa adulta. Y esto tiene que ver no con cambios en la genética de la mujer, sino con cambios recientes en su rol social, que digamos es uno de los precios de esto de la igualdad, de este concepto de igualdad de género, ¿verdad? Uno de los altos costos que hemos estado teniendo que pagar. Doctor, entonces quiere decir que tenemos que empezar a prestar más atención a nuestro abdomen. Bueno, el abdomen es lo que vemos, pero realmente si nos hiciéramos, por ejemplo, un estudio que se llama tomografía, veríamos que esa grasa, igual que se acumula en el abdomen, se acumula alrededor del corazón, alrededor de nuestro hígado y dentro de nuestro hígado, y alrededor realmente de todos nuestros tejidos vitales, y por lo tanto tenemos un exceso de grasa en todo nuestro cuerpo. La mejor manera de saber qué tanta grasa tenemos, efectivamente, es medirnos el perímetro de la cintura. Es lo más sencillo y correlaciona muy bien con estudios que serían mucho más costosos y difíciles de acceder, como sería la medición de la grasa por ultrasonido o por tomografía. O por tomografía. Doctor. Entonces hay que medirse en la cintura, y aquellas mujeres que tengan más de 84 de cintura y aquellos hombres que tengan más de 90 centímetros de cintura tienen obesidad central, que es la obesidad visceral, la que determina metaflamación o metainflamación. Me encanta que lo haya dicho así, me encanta que haya sido una voz diferente a la mía, la que lo está diciendo, porque luego hacemos hincapié en esto y piensan que estamos exagerando, ¿no? Doctor, un último mensaje que quiera darle a los radioescuchas. Sí, bueno, realmente creo que la mujer, porque entiendo que su estación está dirigida a las mujeres, la mujer tiene que pensar muy bien que su rol actual, en el cual su actividad tradicional como ama de casa se tiene que sumar a su actividad laboral, le ocasiona una reducción en su tiempo, no solamente para seleccionar, preparar y comer alimentos, sino también en una reducción en su tiempo para practicar actividad física. Perfecto, doctor, le agradezco muchísimo su tiempo, muchísimas gracias y espero poder escucharlo nuevamente en alguno de estos temas tan interesantes que nos mencionó el día de hoy. Estás en el 1040 de AM, recuerda que nos escuchas Austin a través del 95.1 de FM. Regresamos. (7:49 de la mañana), estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy, yo, bueno, de verdad que aprendiendo de una manera impresionante, y como podrán darse cuenta, esto de que yo necié todos los santos días con el tema de la resistencia a la insulina, no es nomás porque esté de moda, no nomás porque me guste el tema, es porque es un tema de verdad de mucha importancia y porque ya nos dimos cuenta que por ahí va.
El tema de por qué no bajo de peso, el tema de por qué la gente se está enfermando, tiene que ver con que no nos ha caído el 20, que el iniciador de todo este problema se llama resistencia a la insulina y que como pacientes mexicanos tenemos esta codificación genética específica que nos predispone para, como bien mencionaba el doctor Enrique nos estaba mencionando que es una, digamos que situación que se ha quedado codificada desde tiempos ancestrales, ¿no? Y como ya en otras ocasiones el doctor Eduardo Márquez nos había platicado también acerca de que esta situación en la que aprendemos o que nuestros genes aprendieron a guardar tejido graso y a volverse, digamos que resistentes para poder digamos que estar bien durante periodos prolongados de ayuno, pues es precisamente lo que nos ha dado esta característica, ¿no? El problema es que nuestros estilos de vida cambiaron y nuestros genes no, y entonces por eso nos estamos enfermando, pero entendiendo el problema desde ese punto de vista, pues podemos empezar a crear estrategias para cambiar. Ya hay muchos médicos muy responsables que han estado abordando el problema de la obesidad y del sobrepeso desde el punto de vista de la resistencia a la insulina, independientemente de cómo estén los niveles de glucosa en sangre, porque la glucosa no es necesariamente el problema, sino los esfuerzos que nuestro páncreas está teniendo que realizar para poder sostener de manera normal los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Entonces, nada de que voy y me tomo una glucosa en ayuno, está bien y ya me siento tranquilo. Hay que medir completo al paciente y ver factores de riesgo. Así es que bueno, el día de hoy creo que tenemos un enlace, ¿sí? Tengo el gusto de tener en la línea a la doctora Blanca Mercado. Blanca, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luisa? Muy bien, muchas gracias por este espacio para invitar a todos los que están escuchando tu hermoso programa, pues a esta conferencia que ya está aquí, es el 7 de marzo, y bueno, el tema que voy a trabajar es mujeres malqueridas o el mal de amores. Me encanta el tema, Blanca, y desde que leí el título, la verdad es que tenía muchas ganas de que me platicaras. A ver, platícame, ¿cómo de qué se va a tratar esto? Pues bueno, de esa mala suerte, de esa circunstancia tan extraña en que atraemos hombres no adecuados, siendo nosotras tan buenas, tan inocentes. ¿Qué es lo que hacemos mal? Que esos hombres vienen y aparecen y bueno, pareciera que están en serie porque terminas uno y luego viene otro, luego viene otro. Y la pregunta, esta conferencia surge de un comentario que en algún paciente me decía, pero es que ¿por qué siempre atraigo a hombres inadecuados? Y yo le decía, el problema no es ese, el problema es que siempre le damos el número telefónico a esos hombres. Y de eso trata, de jugar un poquito con nuestra parte víctima y luego darnos cuenta que atraes lo que tú crees que te mereces y estás en el canal de las relaciones adecuadas o inadecuadas de acuerdo a cómo te tratas tú. Te voy a platicar, Blanca, que en alguna ocasión, escuchando tu programa, no sé, hace como 1.5, 2 años quizás, porque yo era tu radio escucha, no creas que no. Gracias. Todas las mañanas te escuchaba y me dejaste muy marcada con una frase que yo en alguna ocasión ya le he compartido a los radioescuchas. Te escuché decir que teníamos que recordar que tenemos exactamente lo que creemos que nos merecemos, ¿no? Sí. Y entonces, a partir de eso, te lo juro, me pusiste a reflexionar y dije, híjole, ¿dónde estoy parada, no? Porque entonces, si no me doy cuenta dónde estoy parada y qué vibras estoy, digamos, que mandando a mi entorno, pues no voy a poder recibir lo que estoy queriendo, ¿no? Exacto. O viceversa, voy a recibir exactamente lo que estoy pensando, ¿no? Ahora, Blanca, platícanos un poquito más de esto. ¿Cómo vamos a poder, digo, es que me interesó el tema, ¿no? ¿Cómo vamos a poder salirnos de este papel de víctima del que tú estás platicando que a veces nos gusta, es en el que nos gusta estar? Pues precisamente observándonos en qué frecuencia me encuentro. Si yo quiero escuchar a Luisa, tengo que poner el 10:40 de AM a las 7 de la mañana. No lo voy a encontrar en otra frecuencia. Pues lo mismo es cuando yo atraigo una pareja inadecuada, es darme cuenta que en esa frecuencia estoy, Luisa. Y entonces no tengo que quejarme de la persona que estoy atrayendo, más bien tengo que moverme de la frecuencia en la que estoy. El cambio no es de las personas que están fuera de mí, el cambio viene de mí, puesto que es en mí en donde comienza el problema. Lo que es dentro es fuera. Cuando algo en mi vida no me gusta, yo me detengo.
Y entonces lo primero que hago es revisar cómo me metí a esta frecuencia. Y después de estar tranquila, relajada, en esa paz interior en la que busco, entonces sí cambio mi frecuencia en otra dirección y lo comienzo a ver de forma inmediata. Si sigo quejándome, voy a seguir en la misma frecuencia. Y eso pasa en la pareja. Entonces esta conferencia, que va a ser muy especial, les tengo preparada una sorpresita, y bueno, vamos a trabajar de una manera como muy consciente de qué me está pasando, pero una manera consciente y divertida, de por qué atraigo este tipo de pareja, por qué vivo el mal de amores, y llegar a aterrizarlo en cómo curarlo, que depende solamente de mí. Solamente de mí. Me encanta que lo hayas dicho, ¿no? Porque de repente sí seguimos todavía con estas manías o con estos malos hábitos de echarle la culpa al otro de todo lo que nos pasa, ¿no? Sí, y lo más increíble es que ese mismo hombre que te parece incómodo resulta que es un hombre encantador con la persona adecuada. Con la persona adecuada, o sea, vibra de otra manera con otra persona quizás, ¿no? Sí, esa es la situación. Entonces, saber cuidarnos, saber manejar el mal de amores, hacer un diagnóstico y bueno, buscar esta solución de inmediato, porque a veces se nos va la vida en esta enfermedad. Claro, hay personas que no logramos identificarlo a tiempo, ¿no? Oye, Blanca, ¿y cómo va a ser que esto va a afectar a nuestras decisiones de pareja? O sea, digamos que ya alguien está en una relación y se está empezando a dar cuenta que está poniéndose en un lugar de víctima y esto va a poder modificar el cómo lleva esa relación o inclusive cambiar de relación. Cambiar de relación implica cambiar de defecto. Yo iría más a darte cuenta qué estás irradiando y qué es lo que estás creando y atrayendo hacia ti. Cuando tú cambias sin el propósito de que tu pareja cambie o que se te deje o cambiar de pareja, sino el único propósito es cambiar mi frecuencia, sentirme en paz, descubrir que todo lo que necesito, Luisa, lo tengo ya. Ese es el secreto más grande. Cuando una mujer, en este caso que va dirigida a las mujeres, pero que a los hombres yo sé que les va a encantar, cuando una mujer se da cuenta que todo lo que necesitas lo tienes ya en ti, en ese momento te vuelves interesante y atraes personas de un nivel sano, de una frecuencia adecuada para la felicidad, para la tranquilidad, para la armonía y para solucionar lo que venga sin perder tu esencia. Ahora, Blanca, ahorita que estás diciendo eso, que me parece de verdad hasta un poco así como que consuela y tranquiliza el saber que las herramientas pues ahí están. Yo siempre había pensado que en la terapia emocional lo que hacía era darte herramientas para poder enfrentar digamos que las circunstancias, ¿no? Pero entonces quiere decir que lo que necesitamos para enfrentarlas ya está en nosotros, simplemente tenemos que aprender a usarlo. Es como un buen terapeuta, es aquel que no se nota su trabajo y es aquel que solamente te hace notar que tú ya traes todo en tu bolsa. Y cuando un paciente sale y dice, ay, pero sí, qué fácil, o sea, eso pues yo lo sabía, pues ese es un buen terapeuta, el que logra que te des cuenta que todas las respuestas las tienes ahí y que buscar fuera es como aletargar un tiempo lo que tienes que hacer, tu responsabilidad. Muy bien, Blanca. La cita nuevamente, ¿qué día y dónde va a ser? Es el próximo 7 de marzo, sábado 7 de marzo, en la Expo, y ahí vamos a estar. Me toca abrir la conferencia, entonces hay que llegar puntualitos y con toda la actitud porque va a estar muy, pero muy divertido. Además hay una serie de conferencias increíbles, la verdad va a estar muy padre, ahí los espero. Muy bien, Blanca, me da muchísimo gusto que hayas podido darte el tiempo de invitar a todos los radioescuchas a esta conferencia, que de verdad creo que vale muchísimo la pena. Te mando un abrazo, me da mucho gusto saludarte y espero que tengas un excelente día. Ahí nos vemos, un abrazo, gracias. Bueno, pues ahí está la invitación de primera mano de la doctora Blanca Mercado, no se la pierdan, hay que llegar puntuales a las 9 de la mañana y espero que tengan un excelente jueves.